La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, rebajó la proyección del crecimiento para nuestra economía. Si bien se había previsto un 3.4 en mayo, las protestas, la inestabilidad en la región también han obligado a rebajar el crecimiento a un 2,2%. Queremos analizar el panorama con Felipe Balmaceda, académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Felipe. Hola, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. A ver, ¿coincides con la OCDE? ¿Parece razonable la proyección y la rebaja que ha hecho del crecimiento de Chile al 2.2? Sí, bastante razonable. Yo creo que la incertidumbre es mucha, puede ser aún peor. O sea, en general los países para crecer necesitan estabilidad económica y estabilidad democrática. Los países sin estabilidad democrática no crecen en el largo plazo. Y nosotros tenemos una situación que es compleja, que no solamente una situación económica compleja, me parece que es una situación la democracia está un poco en juego. Hay ciertas partes de la sociedad que parecieran no creer en la democracia, y yo creo que eso le da una incertidumbre mayor. No es solamente una crisis económica, sino que una crisis política muy grande. Y no sabemos cómo va a terminar, por tanto la incertidumbre es mucha y por tanto sí, yo creo que vamos a tener un año muy duro el próximo año. Va a haber desempleo, probablemente inflación, las tasas de interés van a tener que subir porque el riesgo país aumentó. Hay un montón de factores que lo hacen difícil. Sí. ¿Este 2.2 puede caer en una proyección próxima, crees tú? Sí. Para ser bien franco, ¿qué crees tú que va a pasar en un par de meses más? Es tan difícil predecir. Yo sé que en general los economistas le preguntan. Te pregunto por un par de meses más. Sí, eso es lo difícil. Yo creo que va a depender un poco de el rol de los políticos. O sea, la única salida a la crisis actual es política. Tiene que haber acuerdo entre al menos la centro-derecha y la centro-izquierda. Con la izquierda más radical es difícil que haya acuerdo y con la derecha más radical es difícil que haya acuerdo. Si no hay acuerdo en cómo guiar esto, cómo avanzar, esto puede ser bastante peor. O sea, si uno empieza a mirar la cantidad de pymes destruidas, hay más de 60.000 pymes destruidas, todas esas pymes han despedido al menos ya a una persona, por lo tanto son 60.000 empleos menos ya, significa un punto y algo de desempleo. Eso es como el mínimo. Va a seguir creciendo, mientras siga la destrucción va a haber menos gente que va a querer rehacer sus negocios, menos capacidad de crédito va a tener la gente está sacando plata del país, no las empresas, pero las personas. Hay un escenario muy complejo, pero que yo creo que si la democracia funciona, puede que no sea tan grave el próximo año. Va a ser grave, pero no tan grave. Si la democracia no funciona, de aquí a no sé, un par de semanitas más, no esperamos que esto se empiece a canalizar de buena forma. Yo creo que la situación puede ser muy compleja por los próximos 1, 2, 3 años. Felipe, ¿hay un ingrediente especial en que esta situación se esté viviendo en este espacio temporal? Lo digo por la fecha, sobre todo para rubros que son muy importantes en todos los indicadores más sensibles, como el empleo, ¿no? Hablamos del comercio. En esta etapa ya el comercio estaba desatado, digamos, con todas las ventas navideñas. Hablamos del sector turismo, que en estas fechas también estaba desatado con sus ofertas y probablemente mucha gente ya cerrando sus reservaciones y en fin, o buscando alojamientos, ¿verdad?, a lo largo del país, y los que tienen la chance también de salir, ¿por qué no? ¿Le da un elemento especial? La economía chilena hace tiempo es una economía de servicios. Entre los servicios que es turista, servicios de retail, y eso no es un problema solamente de la economía chilena. En general las economías están tendiendo a economía de servicios porque a medida que el mundo se hace más rico, la gente lo que empieza a consumir es más servicios, más vacaciones, más de todo, más salir a restaurante. Y como Chile ya no es un país pobre, sino que es un país de ingreso medio, obviamente el servicio va creciendo. Esto es en Estados Unidos. Y también las tecnologías de información hacen que los servicios sean más eficientes. Tenemos toda una tecnología moderna que nos permite que la economía sea muy productiva en el sector servicios. Y por lo tanto, indudablemente todo esto le pega muy fuerte al sector servicios. La época fuerte del año donde se ganan dinero muchos negocios de servicios, especialmente turismo, es en el verano. Y es complejo porque ese es donde hacen, por ponerlo así en términos burdos, donde hacen la plata, en el verano. Sí. Y ellos tienen que pagar inversiones todo el año, gastos todo el año para recuperarlos en el verano. Y está la afectación digamos al empresario, al pyme o al dueño del local. Pero ¿qué pasa también en materia de empleo?
porque estos rubros absorben mucho No, empleo, claro, esto va a ser- y no solamente formal, sino que también el cuenta propia, y el pololeo, empleo transitorio, eso le digo. el Ellos, transitorio. el invierno tienen la infraestructura con poco empleo, llega el verano y emplean un montón de gente, particularmente gente joven. Y esa gente no se va a poder emplear porque obviamente va a haber menos demanda y va a haber mucho no empleo y esto va a afectar, lamentablemente va a afectar al más necesitado. ¿Por qué? Va a afectar al trabajador no capacitado. Al que tiene menos habilidades tiende a trabajar en el sector servicio de forma temporal. El trabajador que tiene mucha habilidad, es un profesional bien capacitado, tiene un trabajo permanente y ese probablemente lo mantenga mientras la situación siga como estamos. Pero todos aquellos que tienen trabajos más precarios, obviamente están en mucho riesgo. O sea, el aumento del desempleo no va a hacer que se va a perder el desempleo en todas partes. Lo más probable es que donde le pegue más fuerte es en los trabajadores menos calificados. Por lo tanto, eso es más complejo aún. No hay política social que funcione sin empleo. O sea, no existe. Un país no puede generar una política social que le entregue una cierta dignidad a las personas si no hay empleo. Es un eje fundamental. Si tú ves los países europeos, los países nórdicos, lo que tienen son bajas tasas de desempleo y además, por supuesto, un paquete de ayuda para los más vulnerables. Pero funciona también porque tienen empleo permanente. Entonces, si nosotros entramos en una espiral de desempleo, como en muchos países latinoamericanos, la cosa se puede ver muy complicada para gente más vulnerable, lo cual es muy preocupante. Felipe, en materia de señales de nuestra economía, además de la inversión, que me parece un factor que podemos hablar después, te quería preguntar por un hecho que ocurrió hace algunos días. Hacienda ha declarado desierta la licitación de bonos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tenemos que traducir ese síntoma? ¿Cuán relevante es? A ver, no conoce la noticia, no la leí. ¿Significa que nadie compró los bonos del Estado? ¿Eso es lo que quiere decir? Exactamente. Bueno, quiere decir que no hay demanda por Chile, un país que es muy inestable, la gente no tiene confianza en este minuto. ¿Y eso es porque esos bonos están más caros? ¿Es porque Bueno, las van a- calificaciones de riesgo los dejan más caros, por eso no se compran? Van a tener que subir de precio, exactamente. O sea, si yo quiero vender hoy día, tengo que pagar una prima mayor. Nadie está dispuesto a comprar bonos de Chile a tasas bajas porque hoy día Chile es más riesgoso que lo que era hace un mes atrás. Y eso que se ve tan elevado, esos famosos bonos que son tan inmateriales para muchos de nosotros, ¿en qué nos afectan al ciudadano en el día a día? ¿Qué significa que a un Estado no le compren sus bonos? Tú tienes que pagar una cierta cantidad de cosas, necesitas un dinero en una familia, ¿cierto? Y tienes que endeudarte para pagar porque tiene un problema de ingresos transitorios. Que ¿cierto? dicho sea de paso, hoy día el Estado de Chile tiene que aumentar su Gasto, gasto exacto. y tiene que financiarlo de alguna manera. Ya. Entonces, Y yo para voy a- eso también venden esto. Venden bonos, ¿cierto? Tú vas a pedir deuda, el Estado va a pedir, vende un bono y dice, préstenme plata. Y ahora, antes tú pedías a tasa, por decirte un número cualquiera, 2%, y ella está diciendo, no, yo al 2% no estoy dispuesto a prestar la plata, ahora solo voy a prestar al 3-4%, porque usted es mucho más riesgoso que antes. Antes yo estaba seguro que usted me iba a pagar, yo veo una proyección en el tiempo, yo entiendo que está pasando por una situación difícil, pero yo si veo en el tiempo proyecto, yo estoy seguro que Chile en el futuro va a funcionar bien y por lo tanto no tengo duda, no hay ningún riesgo que no me pague. Entonces yo lo voy a seguir prestando barato. Hoy día eso ya no es cierto. La gente empieza a mirar a Chile con otras características y dice, Chile ya no tiene una democracia estable. ¿Y esto en la práctica en qué se traduce? En que, por ejemplo, si tú como Estado no puedes tener una buena venta de estos bonos para financiar tu gasto, tienes que sacar la plata ¿de dónde? ¿Chile de dónde puede sacar la Va a plata? tener que subir la tasa, va a tener que subir endeudarse más caro. O sea, va a tener que subir la tasa hasta que alguien le compre. Aumentar su deuda. Su deuda, exactamente. Ya. Más de lo que deberíamos. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿hasta dónde tiene un límite el fisco para reasignar fondos? Porque también muchas de las medidas que se están planteando hoy día, como el último acuerdo de la agenda social, aumento de pensiones, son como 1.500 millones de dólares. Esto está en trámite todavía, tiene que pasar por los diputados, pero si se aprueba serían 1.500 millones de dólares. Se estaría refinanciando con reasignación presupuestaria. ¿Hasta dónde tiene límite el fisco? ¿Cuánto espacio o margen le queda? Yo creo que al fisco le queda bien poco margen. O sea, primero ya el presupuesto ya se aprobó, por lo tanto no son muchas las reasignaciones presupuestarias que tú puedes hacer. Ya el presupuesto está aprobado, no puedes hacer muchas reasignaciones presupuestarias. La verdad que yo creo que la solución no va por ahí. La solución no es más estructural. Yo creo que la economía chilena o Chile es el Estado chileno, un Estado cooptado por los grupos de interés. Para ponerte un ejemplo, los camioneros pagan, el petróleo paga 1,5 UTM por tonelada y la benzina paga 6 UTM. Estamos hablando del impuesto. El impuesto del diésel, exactamente. Esos son 1.500. Subir ese impuesto a 6 UTM son 1.500 millones de dólares. Eso soluciona este problema de 1.500 millones de dólares. ¿Pero por qué no lo hace? Porque está cooptado por ese grupo. Ayer vimos el estudio de la Fiscalía Nacional Económica acerca de los médicos. Bueno, la salud está cooptada por los médicos. Es algo que los economistas venimos diciendo hace mucho tiempo, lo sabemos, y resulta que han habido ley de fármacos 1, ley de fármacos 2, ley de ISAPRE 1. Nada se aprueba en el Congreso. ¿Por qué?
porque el Estado y los políticos están cooptados por los grupos de poder. ¿Esto pasa solo en Chile? No, esto se llama cronicapitalismo, esto es algo que pasa en el mundo, que ha ido pasando en el mundo y que tiene que ver que cuando un grupo de personas se quedan en el poder y no tienen competencia por el poder, los poderes fácticos se quedan ahí, obviamente a medida que ven que no hay competencia por el poder de buena manera, en democracia, obviamente van dando menos beneficios, se van quedando yo con los beneficios, si a mí no me exigen, nadie me saca, no tengo competencia, yo puedo ir obteniendo más beneficios, los chequeos se ponen más laxos, ¿cierto? Los políticos se ponen más laxos, son los mismos políticos de nuevo, son elegidos una y otra vez, hay políticos que llevan 25 años en el Congreso, ¿no es cierto? Los empresarios les pagaban las campañas, por lo tanto hay toda una trenza, entre comillas, entre el sector político y el sector empresarial chileno. Y estos grupos de presión, que no son solamente los grandes empresarios, el Colegio de Profesores tiene cooptado el sistema educacional chileno. El sistema educacional chileno ha aumentado el gasto en educación enormemente. Chile es de los países que tiene como porcentaje el presupuesto, el gasto de educación casi más alto de la OECD. Puede ser que el presupuesto sea pequeño, pero como porcentaje el presupuesto total chileno se gasta mucha plata. La mejora ha sido nula, casi. ¿Y eso por qué? Porque muchos gremios tienen capturado al gobierno. Entonces, el gobierno sabe qué hay que hacer a veces no, a veces sí. Cuando sabe, tampoco lo puede llevar a cabo porque los grupos de poder tienen tanto poder que no dejen que estos cambios ocurran. Y esto necesita hacerse urgente. Es algo que muchos economistas en la academia venimos diciendo hace mucho tiempo. Tenemos que sacar los grupos de poder del gobierno. Hay muchas políticas que están mal hechas y que se mantienen por eso. Y eso traería mucho más plata, mucho más eficiencia. Este es un Estado muy ineficiente. Bueno, es parte también de lo que ha apuntado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a que todos los acuerdos, todos los avances que se logren también tienen que ir acompañados de una mejor sistema de fiscalización del gasto estatal que es ineficiente. Él también lo ha reconocido y lo ha dicho en varias oportunidades. Vamos a otro tema. El dólar sigue ahí, dándose vuelta cerca de los 800 pesos. A pesar de las medidas que ha tomado el Banco Central, no han surtido efecto en ese sentido. Uno, ¿por qué no han funcionado? ¿Por qué se mantiene ahí en los 800? ¿Y cuál es el impacto más relevante bajo tu punto de vista de que el dólar esté tan alto? No sabemos si no ha funcionado, porque no sabemos cuán alto hubiese sido si no hubiera habido la intervención. Por lo tanto, puede ser que esté funcionando súper bien. Y la razón que esté en 800... O sea, ¿tú crees que sin las medidas del Central podríamos haber llegado a 1000? No sé qué número, pero probablemente bastante más arriba. O sea, eso de que no funciona, el hecho de que no cambie puede ser justamente lo contrario, el fiel reflejo de que funciona. Y lo mantuvo ahí a raya. Lo mantuvo a raya. Yo creo que un dólar 800 es manejable. En este rango es manejable. ¿Manejable para quién? Para la economía chilena. Ya, porque no pensemos en un dólar alto y la preocupación de que hay el viaje, el dólar... No, manejable para la economía, me refiero para la inflación. Es un grupo muy chico de gente, pero por ejemplo, un dólar 800, ¿qué impacto va a tener en el alza de los precios? Porque bienes importados... A eso me refiero que es manejable. El combustible... A eso me refiero que es manejable. O sea, va a significar una mayor inflación, indudablemente. ¿Cuánto crees tú? Quizá... Yo, siendo positivo, si tenemos una inflación del 5 o 6% el próximo año, estaría contento. O sea, si pasamos de una inflación que estamos teniendo en los últimos 20 años del orden entre el 3, 3,2, 2,5, nos vamos con un muy buen nivel de inflación, subir a 6 el próximo año, yo me sentiría que lo hicimos relativamente bien. Si la inflación se va al 10... ¿Ahí se notaría mucho? Ahí se notaría mucho, sí. Porque con el 5 tú puedes nuevamente, como todo esto, siempre la gente más vulnerable es la que más sufre. Siempre, o sea, cualquiera de estas cosas le afecta más a la gente más vulnerable de menor ingreso. Pero como país manejar una inflación del 6 por un año yo creo que es manejable, no tiene grandes costos, va a tener ajustes, obviamente se van a deteriorar los salarios reales, ¿no es cierto? La gente que importa bienes, tanto de capital como otros bienes para su negocio, también va a tener que pagar un poco más caro, pero no es gran cosa por un año. Bueno, esperemos que todo se mantenga en esos rangos. O sea, si mantenemos el dólar entre 7,60 y 800 estable, con cierta estabilidad, yo me sentiría no contento, pero el daño no es tan grande. Muy bien. Sigue para arriba el dólar, bueno. Cambia la cosa. Felipe Balmaceda, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más Mañana Informativa.